In this video, I will teach you about the mountain climate. I will show you the location of the mountain climate and its main characteristics about temperature, about precipitations, and about vegetation. So let's start. The mountain climate is located in mountainous regions of the planet, such as the Himalayas or Andes. Where are these places? In this map, you could find these mountainous regions of the planet. In fact, the most important region of this kind is the Himalayas in Central Asia, where the highest mountain is located, Everest. But we have more mountainous regions, like, for example, Andes in South America, of the Rocky Mountains in the North America. In Europe, we have more, like, for example, the Alps in here, close to Italy, Switzerland, or France. En este vídeo vamos a ver el clima de alta montaña, que así es como se llama. Este clima de alta montaña se localiza fundamentalmente en zonas montañosas, es lo que significa mountainous regions, que pueden ser los Himalayas o los Andes. En este caso, la zona montañosa más importante que se ve aquí, y que es la más importante del mundo, se llama el Himalaya. Y es una zona montañosa que se encuentra en la zona centro de Asia, y aquí de hecho se encuentra la montaña más alta del mundo, que se conoce como el Everest. También encontramos una región montañosa muy importante en los Andes, que se encuentra en Sudamérica, aunque también en el norte de América encontramos las montañas rocosas, por ejemplo, o los Alpes, en el caso de la zona del norte, de la zona europea, muy cerca de Italia, de Suiza o de Francia. Let's study the main characteristics of the mountain climate. In temperatures, the temperatures are always lower in the highest areas. Como bien sabéis, las temperaturas siempre son más bajas en las zonas más altas. Eso, como bien sabéis, es que por cada 1000 metros que subimos en altura, las temperaturas bajan un 0,6 grados. Eso también ocurre en este clima de montaña, que por tanto las temperaturas más bajas las vamos a encontrar en las zonas más altas, como pone aquí. Temperatures are lower in the highest areas of the mountain. Precipitations. Precipitations are always heavy, really heavy. In fact, we have more than 1,000 millimeters per year. Básicamente que las precipitaciones son siempre bastante abundantes en los climas de alta montaña, y de hecho tenemos más de 1000 litros por metro cuadrado al año. Esto es debido, como bien sabéis, a un efecto que se produce cuando las nubes, al chocar contra una montaña, tienen que ascender, y al enfriarse, pues se precipitan. Entonces eso hace que las precipitaciones sean muy abundantes. And vegetation. There are different types of vegetation in a mountain. For example, in the lowest parts of a mountain, we could find forests. This is the type of vegetation, forest. Whereas in the highest areas of a mountain, there are a different type of vegetation called grassland. Whereas on the top of the mountain, there is no vegetation due to the temperature, which is really extreme, for vegetation. Básicamente tenemos que, en cuanto a vegetación, es muy distinta a la vegetación que existe en una montaña. In the lowest parts significa las zonas más bajas, en las partes más bajas de la montaña nos encontramos con bosques, forests. In the highest parts, en las zonas más altas, nos encontramos con un tipo de vegetación que se conoce como grassland, que es algo así como pradera con hierba. Mientras que on the top of the mountain, en las zonas de la cima de la montaña, nos encontramos que no hay vegetación debido a la temperatura, que es muy extrema, mucho frío.